Hola estudiantes, continuamos con el desarrollo de las clases prácticas de esta hermosa materia Psicología 2 dentro de la unidad número 2 de Desarrollo y Aprendizaje, y en esta ocasión esta clase está a cargo de mi compañera Luz Cámpora, que va a hablarles a continuación, y quien les habla, Vanessa Piatti. Les invitamos a que puedan seguir este video y ayudarse obviamente de la bibliografía y todo lo que les ofrece la materia. Así que adelante. Bienvenidos al trabajo práctico número 4 de Psicología 2. Continuamos con la unidad número 2 que se denomina Desarrollo y Aprendizaje. En este práctico vamos a ver a un autor ya conocido por ustedes, no solo porque fue nombrado en varias oportunidades en la unidad número 1 cuando vieron el texto de Brunner o el texto de Cubero e incluso Theo, sino también porque lo vieron en Psicología 1 cuando vieron los desarrollos de la psicología en el siglo XX. El autor es Lev Vygotsky y vamos a ver dos capítulos que se encuentran en el libro El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Vamos a abordar el capítulo 4, Internalización de las funciones psicológicas superiores, y el capítulo 6, Interacción entre desarrollo y aprendizaje. Los contenidos que vamos a abordar con estos dos capítulos son interacción entre desarrollo y aprendizaje en la psicología sociohistórica de Vygotsky, los conceptos de internalización y de zona de desarrollo próximo. Recuerden que estos contenidos figuran en el programa de trabajos prácticos que siempre les decimos que es importante tener a mano. Como venimos diciendo en los distintos trabajos prácticos, es importante que puedan conocer datos biográficos del autor que estamos abordando, que puedan conocer el contexto de producción de la obra, quiénes son sus interlocutores, cuál en este caso era la psicología imperante del momento. Por eso los incentivamos a que sigan buscando datos biográficos del autor, más allá de lo que puedan escuchar en la clase de prácticos. La clase pasada, a partir del texto de Cole, estuvieron abordando la relación desarrollo y aprendizaje desde la conceptualización de Piaget. Piaget y Vygotsky nacieron en el mismo año, ambos son de 1896, pero los contextos de producción de ambos, así como los intereses que cada uno tenían, son muy distintos. Por otro lado, no debemos olvidar que Piaget produjo conocimiento por más de 40 años, puesto que murió en 1980, mientras que Vygotsky murió muy joven, a la edad de 38 años, en el año 1934. Y desde los comienzos de su teoría, Vygotsky está pensando en un motor para el cambio social y subjetivo. Y ese cambio, para él, lo va a propiciar la educación. A lo largo del texto vamos a ir viendo cómo Vygotsky siempre pone el foco en el aprendizaje. Un aprendizaje pensado siempre en relación a otros y cómo este aprendizaje incide a su vez en el desarrollo. Recuerden que cuando estudiamos a Piaget, para él el aprendizaje no tiene incidencia en el desarrollo, es decir, que si todo está dentro de los parámetros normales, todo el mundo va a llegar al pensamiento formal. En cambio, para Vygotsky no va a ser así. Esto lo vamos a retomar en el capítulo 6, cuando veamos las distintas posiciones teóricas sobre la relación aprendizaje y desarrollo. Entonces, ¿cuáles serán los objetivos para esta clase? Justamente es abordar cuáles son los conceptos centrales que el autor plantea
para poder llegar a una comprensión sobre sus conceptualizaciones de desarrollo y aprendizaje. Esos conceptos centrales que vamos a abordar durante esta clase son línea natural y línea social y cultural del desarrollo, procesos psicológicos elementales y procesos psicológicos superiores, instrumentos mediadores, internalización y zona de desarrollo próximo. Capítulo 4. Internalización de las funciones psicológicas superiores. Es importante también que recuerden que las producciones de Vygotsky rompen con los desarrollos de la psicología de la época, donde se hacía una psicología desde las ciencias naturales, orientadas a responder a problemas más desde el orden de lo biológico. La teoría sociohistórica de Vygotsky, apoyada en postulados marxistas, busca responder a cuestionamientos, a interrogantes que tienen que ver con lo social, lo cultural, con lo histórico, que hasta ese momento no había sido tenido en cuenta por la psicología de la época. La de Vygotsky, entonces, a diferencia de la teoría de Piaget, es una teoría histórico-cultural. Podemos plantear 3 ideas fundamentales de la teoría sociohistórica de Vygotsky. La primera, que los procesos psicológicos superiores tienen un origen histórico y social. La segunda idea, que los instrumentos de mediación, las herramientas como los signos, cumplen un papel central en la constitución de estos procesos psicológicos superiores. Y la tercera idea es que estos procesos psicológicos superiores deben abordarse según los procesos de su constitución, es decir, que debe hacerse un estudio desde una perspectiva genética. Como lo mencionamos previamente, Vygotsky va a abordar los procesos psicológicos estudiando su génesis, es decir, desde una perspectiva genética. Va a estudiar también las transiciones por las que han pasado estos procesos psicológicos. Para ello va a tener en cuenta el dominio filogenético, el dominio ontogenético y el dominio histórico-cultural. Vygotsky además va a plantear 2 líneas de desarrollo en la constitución de los procesos psicológicos, que son la línea natural y la línea cultural de desarrollo. Es importante tener en cuenta estas 2 líneas para poder abordar los procesos psicológicos de los cuales va a hablar Vygotsky. Vygotsky va a diferenciar entre procesos psicológicos elementales y procesos psicológicos superiores. Entonces, la línea del desarrollo natural es la que va a determinar los procesos psicológicos elementales, procesos regulados por mecanismos biológicos y que son compartidos por otras especies animales. Y la línea de desarrollo cultural, que es la que va a determinar a los procesos psicológicos superiores que son específicamente humanos y que nos diferencian de otras especies. Los procesos psicológicos elementales y los procesos psicológicos superiores se diferencian en su génesis, en su modo de formación. Por un lado, los procesos psicológicos elementales son propios de la línea de desarrollo natural. Una vez recuerdo que un profesor los definió como el kit básico, el kit elemental con el que nacemos. Estos procesos no son voluntarios ni implican conciencia. Tampoco son específicamente humanos, por lo que los compartimos con otras especies. Serían, por ejemplo, formas elementales de memorización, actividad sensoperceptiva. Eso podemos pensarlo como procesos psicológicos elementales. Los procesos psicológicos superiores
a diferencia de los elementales, se originan en la vida social, es decir, en la participación del sujeto en actividades compartidas con otros. Parecería entonces que la línea de desarrollo natural que mencionamos recién en la constitución de los procesos psicológicos elementales no sería suficiente para el desarrollo de estos procesos, puesto que dependen principalmente de situaciones sociales en las cuales el sujeto participa. Cobra relevancia, entonces, la línea cultural de desarrollo en la formación de los procesos psicológicos superiores. Me parece importante mencionar y dejar en claro que los procesos psicológicos elementales no se transforman en los procesos psicológicos superiores. Si así fuera, no necesitaríamos plantear una línea de desarrollo cultural, puesto que los procesos psicológicos elementales se desarrollarían naturalmente hasta llegar a procesos psicológicos superiores, y esto no es así. A diferencia de los procesos psicológicos elementales, que como dijimos no son conscientes, los procesos psicológicos superiores sí lo son, o en algún momento de su génesis lo fueron y luego pueden haberse automatizado. Pensemos por ejemplo en el habla o en la escritura. En un primer momento, cuando los niños están aprendiendo a escribir o aprendiendo a hablar, o incluso nosotros mismos cuando estamos aprendiendo un idioma, hay un esfuerzo consciente que luego puede automatizarse. Los procesos psicológicos superiores se irán desarrollando siempre y cuando intervengan actividades mediadas por instrumentos portadores de cultura. Pensemos el ejemplo que plantea Vygotsky al inicio del capítulo de hacer nudos con el fin de recordar algo. Ese ejemplo lo desarrolla quien tiene el libro. Llevémoslo a un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Yo suelo muchas veces cambiarme un anillo de lugar, es decir, ponerlo en un dedo donde no lo uso nunca. Otras veces me hago una pequeña marca en la palma de la mano con una lapicera. ¿Y de qué me sirven? Cada vez que veo ese anillo en otro dedo o veo esa marca que me hice en la mano, recuerdo aquello que tengo que hacer. De esta forma establezco una relación artificial entre el anillo o la marca en la mano y lo que debo recordar. Y esta relación es la que empieza a producir mi memoria. En este ejemplo, no estoy concibiendo una forma de memoria o una memoria pensándola desde la línea de desarrollo natural, es decir, como un proceso psicológico elemental, sino que al llevar a cabo toda esa acción estoy trabajando con instrumentos mediadores y, como dijimos previamente, vamos a hablar de procesos psicológicos superiores cuando intervengan actividades mediadas por instrumentos portadores de cultura. El ejemplo prototípico o paradigmático de estos procesos psicológicos superiores es el lenguaje. Vygotsky va a decir que la creación y utilización de signos como método auxiliar para resolver un problema psicológico, por ejemplo, recordar algo, es un proceso análogo a la creación y utilización de instrumentos en lo que al aspecto psicológico se refiere. Repasemos entonces a qué nos referimos con procesos psicológicos superiores. Estos están constituidos en la vida social y cultural y son específicamente humanos. Permiten regular la acción en función de un control voluntario porque de hecho están orientados internamente, están regulados conscientemente o necesitaron de esta regulación en algún momento de su constitución. A su vez, se valen en su organización del uso de instrumentos de mediación. Dentro de lo que son los instrumentos de mediación, van a cobrar un lugar de relevancia todo lo que atañe a la mediación semiótica.
Vamos a hacer ahora una distinción entre las dos clases de instrumentos mediadores que Vygotsky describe. Él habla de las herramientas y de los signos. Y entre estos dos tipos de instrumentos, él va a plantear una analogía, una diferencia y un vínculo real entre ambos. Una analogía, para quienes no sepan en qué consiste exactamente, es una relación de semejanza entre dos elementos distintos. En este caso, la analogía que plantea Vygotsky entre signo y herramienta es la de función mediadora. Por eso, si van al texto, van a ver un gráfico donde ambos instrumentos se encuentran bajo la categoría de actividad mediada o indirecta. Recuerden que para Vygotsky, toda actividad humana es una actividad mediada, es decir, que el hombre se sirve de instrumentos, tanto de herramientas como de signos, para realizar esa actividad. Cuando hablamos de herramientas que transforman la naturaleza, piensen en un martillo, una pala, un pico. Son instrumentos que el hombre utiliza y con los cuales modifica la naturaleza. Así, un árbol, por ejemplo, elemento de la naturaleza, se transforma por la acción del hombre, por la acción humana, en una casa, en un bote o se utiliza para producir papel. Estos son objetos culturales inventados por el hombre y lo que media entre ambos para la realización son las herramientas. Ahora bien, pregunto yo, a partir de la lectura de Vygotsky, ¿el hombre solo utiliza herramientas? Hice un silencio para que piensen. No, la respuesta es que no. El hombre, además de utilizar herramientas para llevar a cabo actividades materiales como las que nombramos recién, utiliza otro tipo de instrumentos, los más importantes para Vygotsky, que son los signos, por medio de los cuales realizamos ya no actividades materiales, sino mentales, como crear, imaginar, razonar, memorizar. En cuanto a la diferencia que plantea Vygotsky entre signo y herramienta, esto tiene que ver un poco con lo que venimos hablando. La diferencia radica en los modos en los que orienta la actividad humana. Las herramientas están externamente orientadas, es decir, modifican la naturaleza, producen cambios en los objetos como los que veníamos hablando previamente. En cambio, el signo es un medio de actividad internamente orientado, que aspira a controlarse a sí mismo. Por lo tanto, no cambia nada en el objeto exterior. Por lo que Vygotsky dice que está internamente orientado, es decir, está orientado a la modificación del propio sujeto. Recapitulando entonces, la analogía radica en que ambos, signo y herramienta, son actividades mediatas, y la diferencia en el modo de orientación. Luego de plantear la analogía y la diferencia, Vygotsky va a hablar del vínculo real que existe entre signos y herramientas. Ahora yo hago una pregunta. ¿Los hombres son los únicos que utilizan herramientas? La respuesta es no. Los primates también utilizan herramientas. Ahora bien, la pregunta que tendríamos que hacernos es si las herramientas que utilizan los hombres son iguales a las que utilizan los primates. Para responder esta pregunta, pensemos otra vez en el dominio de la filogénesis, es decir, en el desarrollo de la especie. En este dominio, Vygotsky se interesó en la transición entre primates y el ser humano, entre los primates y el hombre, y tomó las investigaciones de Kohler, psicólogo de la Gestalt, seguramente algo de esto vieron el año pasado, y los trabajos que hizo con los monos y cómo estos usaban los instrumentos. Es conocido seguramente por ustedes la experiencia de un mono encerrado en una jaula en la cual cuelgan del techo unas bananas, pero de forma tal que el mono no llega a alcanzarlas, y en la jaula, en forma visible al mono, hay un par de cajas y un palo. Lo que se espera es que el mono apile esas cajas para subirse y que con el palo llegue a las bananas. ¿Qué hace el mono?
El mono utiliza ese palo como herramienta para llegar a las bananas. El palo es una herramienta. El hombre podría usarla de la misma forma, pero mientras el mono la utiliza y luego tira el palo, ¿el hombre qué hace con ese palo? Le da una función a esa herramienta, que ahora va a servir para algo que está en su mente y que luego podrá modificarlo, adaptarlo, hacerlo más funcional a sus necesidades, cosa que el animal no puede hacer. Es decir, el palo es el mismo materialmente, pero no simbólicamente o idealmente. La diferencia radica en que el uso de estos instrumentos por parte de los primates están sujetos a la inmediatez de la situación, es decir, a factores contextuales concretos. Recuerden que yo dije que las cajas y el palo tenían que estar a la vista del mono. En cambio, el hombre puede no tener el instrumento a la vista y puede pensar que necesita para luego fabricarlo. El primate no. En otras palabras, el hombre puede hacer mediaciones más complejas al utilizar la combinación del signo y la herramienta. Y es justamente refiriéndose a esta combinación de herramienta y signo en la actividad psicológica donde Vygotsky introduce el término función psicológica superior. Recapitulando entonces, la propiedad o la característica que define a las funciones o a los procesos psicológicos superiores es que están mediados por herramientas y por sistemas de signos, donde el más importante, como dijimos, es el lenguaje. El uso de las herramientas es importante, pero podemos pensarla como una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de las funciones mentales superiores. Fíjense que acá tenemos unos gráficos y unas imágenes en donde se muestra claramente la analogía entre signos y herramientas en la función mediata del comportamiento. Y a su vez fíjense que pusimos la fotografía de los experimentos con monos de Kohler dentro de la psicología de la Gestalt y cómo ahí se ejemplifica el uso de herramientas, ¿no?, a nivel rudimentario en los monos, ¿no? Fíjense que los seres humanos utilizamos también herramientas mucho más sofisticadas, más hoy en día con todo el avance tecnológico. Y después a nivel de los signos, como siempre decimos, el ejemplo paradigmático es el lenguaje. También podríamos dar el ejemplo de la utilización de los sistemas numéricos. Finalizando el capítulo 4, Vygotsky plantea un concepto muy importante para comprender el origen social de los procesos psicológicos superiores, que es el concepto de internalización. Vygotsky va a definir este concepto como la reconstrucción interna de una operación externa. Es importante aclarar que internalizar no es grabar algo que está afuera, no es una copia, una transferencia fiel de algo externo, sino que es la creación de algo nuevo. Y ejemplifica este concepto explicando el desarrollo, la génesis del gesto de señalar. Explica que este ademán, que nosotros conceptualizamos como gesto de señalar, es el intento fallido inicial del niño de alcanzar un objeto. Es decir, que en una primera instancia el niño desea tomar algo, quiere tomar algo. Luego se transforma en un gesto cuando interviene el otro. De esta manera se produce un cambio en la función del movimiento. De un movimiento que estaba en un primer momento orientado hacia un objeto, se convierte en un movimiento dirigido a otra persona. Ese movimiento de tomar, de alcanzar, se transforma así en el acto de señalar. Según el propio autor, entonces, este proceso de interiorización
consiste en una serie de transformaciones. Una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye y comienza a suceder internamente, como lo acabamos de ver con el ejemplo del acto de señalar. La segunda que nombra es que un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. Esto es muy importante porque tiene que ver con una ley que es clave en su teoría, que es la ley de doble formación de los procesos psicológicos superiores, o más corta, la ley de la doble formación, que consiste que en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 2 veces. Primero en el nivel social, es decir, entre personas, para luego aparecer a nivel individual. Primero interpsicológicamente y luego intrapsicológicamente, es decir, en el interior del propio niño. Por último, esta transformación de un proceso interpersonal a uno intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. Capítulo 6. Interacción entre aprendizaje y desarrollo. Como anticipó mi compañera Luz en las primeras filminas de este video, en este capítulo 6, Vygotsky presenta distintas posiciones teóricas sobre la relación de aprendizaje y de desarrollo. En un primer momento, la primera posición que toma Vygotsky para explicar es la que podríamos decir o describir como psicología descriptiva, con matices idealistas en términos de Ángel Rivière. ¿Qué ideas centrales aparecen en esta primera posición teórica? Es que los procesos del desarrollo del niño son independientes del aprendizaje. El aprendizaje sería un proceso externo que no está implicado de modo activo en el desarrollo y que por el contrario va a usar los logros del desarrollo en lugar de dar un incentivo para modificar el curso del mismo. Planteamos como una primera premisa que el aprendizaje va a remolque del desarrollo y este avanza más rápido que el aprendizaje. El desarrollo sería la condición previa del aprendizaje. Entonces la relación entre desarrollo y aprendizaje se puede plantear en términos de una independencia. Desarrollo y aprendizaje son procesos independientes y podríamos decir que la dirección de ese desarrollo va de lo individual a lo social. Entonces, en resumen, el desarrollo es un proceso interno, mientras que el aprendizaje es algo externo que no está complicado activamente en el desarrollo. Entonces, el desarrollo no es aprendizaje, sino despliegue de posibilidades endógenas del sujeto. El desarrollo es condición del aprendizaje que constituye un proceso externo de incorporación del medio, pero el aprendizaje no es condición fundamental del desarrollo. Y como ejemplo de esta primera posición tenemos a Piaget, autor ya conocido por ustedes, porque lo vieron en el práctico anterior con el texto de Cole. Entonces, ¿qué es lo que se saca como ejemplo de las investigaciones piagetianas? Que cuando Piaget quería conocer acerca del pensamiento de los niños en edad escolar, el objetivo era buscar esas tendencias puras del pensamiento independientes del aprendizaje, o sea que no haya ninguna contaminación, diríamos, del aprendizaje escolar. La segunda posición que plantea el autor se puede denominar, también en términos de Ángel Rivière, como objetivismo reduccionista. Acá planteamos la tesis de que el aprendizaje es desarrollo. ¿Por qué? Porque ambos procesos se darían simultáneamente
se concibe el desarrollo como una elaboración y sustitución de respuestas innatas, por lo cual ese desarrollo se reduce a la acumulación de todas las respuestas posibles. Mientras que el aprendizaje, las respuestas adquiridas son sustitutos o formas más complejas de la respuesta innata. Por lo tanto, esta tendencia objetivista a la reducción del desarrollo al aprendizaje justamente concibe a la conducta en términos esencialmente reactivos y desvaloriza el papel activo y transformador del sujeto en el aprendizaje. Y como conclusión de esta posición, se dice que el desarrollo y el aprendizaje mantienen una relación de identidad, o sea, son idénticos, son los mismos. Si bien Vygotsky plantea a Sourdic dentro de esta posición, en realidad podríamos rastrear a todas las corrientes que son de tipo asociacionistas y conductistas en general, como Watson, ¿no?, creador del conductismo. Finalmente tenemos la posición intermedia, como así la llama Vygotsky, que sería una combinación de las dos posturas anteriores. ¿Por qué decimos posición intermedia? Porque acá ya habría un esbozo de relación entre los procesos de desarrollo y aprendizaje. Toma la teoría de Kafka desde la psicología de la Gestalt, la cual dice que el desarrollo estaría basado en dos procesos dependientes e interactivos. Esos dos procesos serían, por un lado, el aprendizaje como proceso evolutivo que estimula y hace avanzar al proceso de maduración, y por el otro lado, la maduración, que depende del desarrollo del sistema nervioso y que prepara y posibilita un proceso específico de aprendizaje. Es interesante destacar que, en general, en la obra de Vygotsky, siempre utiliza de manera argumentativa nombrar a otros posicionamientos teóricos para hacer alguna crítica, ¿no?, y así luego él poder plantear su postura teórica. Pero vemos que se repite este esquema en donde siempre va a criticar a las teorías como la de Piaget, a las teorías asociacionistas, y las teorías de la psicología de la Gestalt siempre van a ser las que menos critican, o por lo menos eso también se ve en uno de sus libros que vamos a ver más adelante, en la unidad número 4, que es el libro de Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky. Y ahora sí, presentamos la posición vygotskiana respecto a la relación entre aprendizaje y desarrollo. ¿Qué piensa Vygotsky? Que el aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Fíjense que en el capítulo 4 había comentado cómo el niño pequeño pasa de un movimiento de asir al gesto de señalar y toda la explicación que da acerca de cómo interviene un otro desde el medio social y cultural, ¿no? Y que a partir de ese ejemplo se explicaba el mecanismo de la internalización que es vector en el desarrollo para Vygotsky. Pero acá aparece aún algo más interesante también que plantea el autor, que es concebir el aprendizaje escolar desde otro lugar. Entonces lo que va a decir es que el aprendizaje escolar desde esta concepción introduce algo fundamentalmente nuevo en el desarrollo de los niños que anteriormente no se tenía en cuenta o no se pensaba. ¿Por qué? Porque siempre se pensaba que el aprendizaje era en función del desarrollo que el niño ya tenía o de determinadas condiciones evolutivas
que iban a poder dar cuenta de qué tipo de aprendizajes podían realizar. Entonces, lo que va a decir Vygotsky es que lo nuevo que se puede plantear desde el aprendizaje escolar es que habría zona de desarrollo próximo. Así como el desarrollo y aprendizaje están interrelacionados desde el primer día del niño, esto continúa a lo largo del desarrollo, por lo cual hay zona de desarrollo próximo, concepto fundamental en la obra vygotskiana, que junto con la internalización son vectores del desarrollo. Definimos entonces este concepto central en la teoría vygotskiana, que es la zona de desarrollo próximo, como la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. La zona de desarrollo próximo define las funciones no maduras que se encuentran en proceso de maduración. Es muy interesante decir que cuando Vygotsky habla de maduración no lo está haciendo en términos biológicos, sino en maduración en términos de desarrollo psicológico a nivel de estas funciones psicológicas superiores. Y acá tenemos un lindo gráfico para poder dar cuenta de este concepto de zona de desarrollo próximo y los niveles de desarrollo real y potencial. El nivel real de desarrollo da cuenta de funciones que ya han madurado, da cuenta de productos finales del desarrollo. Es el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño resultado de ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo. Si un niño es capaz de realizar actividades hoy de modo independiente, significa que las funciones psicológicas para dichas actividades ya han madurado en él, por lo cual decimos que el nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental retrospectivamente, o sea que apunta al pasado, a lo que ya tiene el niño, a lo que puede hacer hoy. Mientras que el nivel de desarrollo potencial da cuenta del nivel con funciones que se hallan en un proceso de maduración, nivel en el cual el niño es capaz de resolver un problema no por sí solo, sino con la ayuda de un par más capacitado para hacerlo o un adulto. Por lo cual, el nivel de desarrollo potencial caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, o sea, apunta al futuro. Lo que hoy se ubica en la zona de desarrollo próximo, en esa distancia, mañana será nivel real de desarrollo. Lo que un niño es capaz de hacer hoy con la ayuda de alguien, mañana podrá hacerlo por sí solo. Por lo cual decimos que el nivel de desarrollo potencial mañana se internalizará en desarrollo real. Entonces, el nivel real de desarrollo es el desarrollo internalizado, mientras que el nivel de desarrollo potencial es el que todavía no se ha internalizado. Cuando se internaliza, se transforma en nivel de desarrollo real, por lo cual el niño ya ha desarrollado esas funciones, las cuales le permiten resolver problemas de manera independiente. El aprendizaje orientado a los niveles evolutivos que se han alcanzado, sea el nivel de desarrollo real, resulta ineficaz desde el punto de vista del desarrollo total del niño, porque
no se le está ofreciendo ningún desafío, no se le presenta nada nuevo al niño si ese aprendizaje se orienta a un desarrollo real que da cuenta de lo que el niño ya sabe o ya puede hacer por sí mismo. Entonces, la noción de zona de desarrollo próximo indica que un buen aprendizaje es solo aquel que precede al desarrollo. Y la ley evolutiva general de los procesos psicológicos dan cuenta que el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar solo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez que se han internalizado estos procesos, se convierten en parte de los logros evolutivos independientes del niño. O sea, fíjense la importancia que se ve en la teoría vygotskiana de la interacción social dentro de la comunidad adulta y de los pares más capacitados. Retomando la tesis de que el buen aprendizaje es solo aquel que precede al desarrollo, decimos entonces que el aprendizaje no equivale a desarrollo. No obstante, el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos que no podrían darse nunca al margen del aprendizaje. Y el ejemplo paradigmático que se utiliza siempre en relación al desarrollo de los procesos psicológicos superiores es justamente la adquisición del lenguaje. En principio surge como un medio de comunicación entre el niño y las personas de su entorno, o sea, un lenguaje externo. Luego, al convertirse en lenguaje interno, contribuye a organizar el pensamiento del niño, se convierte en una función mental interna, o sea que el lenguaje pasa de un medio social interpsicológico a convertirse o a transformarse en un lenguaje interno y desarrollarse como una función psicológica superior, obviamente pasando por un proceso intermedio que es el lenguaje egocéntrico, ¿no? Cuestión que más adelante en la unidad número 4 de la materia lo vamos a desarrollar. Y para concluir, los procesos evolutivos no coinciden con los procesos de aprendizaje para Vygotsky, o sea, no hay una identidad entre desarrollo y aprendizaje, sino que hay una relación de unidad. Los unos se convierten en los otros, pero no identidad como habíamos visto en las posiciones objetivistas reduccionistas. El proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje. El desarrollo, entonces, podríamos decir que va de lo social a lo individual. Bueno, terminamos con la explicación del texto que tocaba para este práctico. Esperamos que les sirva, les sean útiles todas estas explicaciones. Y bueno, para consultas y dudas, cada uno de ustedes, estudiantes, tienen los espacios de consultas con sus ayudantes. Así que aprovechen, utilicen esos medios alternativos. Gracias por la atención.